Nutrientes para los microorganismos. Los nutrientes son compuestos químicos empleados para la biosíntesis y producción de energía. En el caso de los medios de cultivo, hay una mezcla compensada donde aparecen los nutrientes esenciales. Tipos de alimentación y cómo se clasifican. Las bacterias se alimentan a través de su membrana al introducir las sustancias químicas que se encuentran en su medio ambiente y que contienen, principalmente, carbono y nitrógeno. Los macronutrientes son compuestos químicos de grandes cantidades, está formado en macronutrientes. El crecimiento microbiano que se da en los alimentos es debido al valor nutricional que tienen muchos de los alimentos. Sin embargo, no todos los alimentos resultan ser un buen medio para el desarrollo de microorganismos. En los alimentos que se produce el crecimiento microbiano se debe a que el alimento es un buen medio de cultivo para el desarrollo de microorganismos. En los alimentos el crecimiento de microorganismos está determinado por factores intrínsecos, vinculados con el alimento, y con factores extrínsecos, relacionados donde se guarda el alimento. Los hongos, junto a las bacterias que se encuentran en la tierra, son los descomponedores primarios de la materia orgánica en los ecosistemas terrestres. Los micronutrientes o elementos traza son aquellos que las bacterias necesitan en pequeñas cantidades, denominados también oligoelementos, para crecer. Las bacterias necesitan un mínimo de nutrientes, agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y algunas sales minerales. Se denomina cultivo puro o axénico al que contiene solo un tipo de microorganismo. Estos se inician a partir de colonias aisladas, de manera que todos los individuos provengan del mismo linaje. Los cultivos puros son esenciales para estudiar las características metabólicas e identificarlos. La preparación de los medios de cultivo microbiológico es el proceso de mezcla de nutrientes, agentes amortiguadores y agentes destinados al mantenimiento del equilibrio osmótico, además de inhibidores o indicadores selectivos para crear un agar o caldo que sustente el crecimiento y la diferenciación de los microorganismos. La preparación de los medios de cultivo microbiológico es una tarea habitual en el control regular de los microorganismos descomponedores y patógenos en las muestras microbiológicas. Tipos de medios de cultivo. Los medios de cultivo microbiológico deben proporcionar condiciones de crecimiento óptimas para todos los microorganismos o para tipos específicos de microorganismos. La composición precisa de un medio depende de la especie que vaya a cultivarse y del objetivo de la aplicación. El pH del medio debe ajustarse en función de los microorganismos. Los medios de cultivo microbiológico se clasifican en función de diversos parámetros, como los componentes químicos, su característica física y su función. A continuación se describen los tipos de medios definidos por esos parámetros. Los factores de crecimiento son moléculas orgánicas específicas que, en muy pequeña cantidad, algunas bacterias necesitan para crecer. Salvo excepciones, no tienen función plástica, no son sillares de macromoléculas, ni sirven como fuente de energía. Suelen ser coenzimas o sus precursores, vitaminas, que determinadas bacterias no pueden fabricar por sí mismas al carecer de parte o toda una ruta biosintética. Ejemplos: las bacterias del género Brucella requieren como factores de crecimiento en sus medios de cultivo la biotina, niacina, tiamina y ácido pantoténico. Haemophilus necesita suplementos de grupos hemo y piridín-nucleótidos. En la siguiente tabla se muestran algunas de las vitaminas y cofactores requeridos por algunas bacterias. Agar y PDA. Uso. Medio de cultivo utilizado para propósitos generales, para el aislamiento y recuento de microorganismos con escasos requerimientos nutricionales. Su uso está descrito en procedimientos para el análisis de alimentos, aguas y otros materiales de importancia sanitaria. Fundamento. Medio de cultivo nutritivo no selectivo, en el cual la pluripeptona y el extracto de carne constituyen la fuente de carbono, nitrógeno y aportan nutrientes para el desarrollo bacteriano. El agregado de cloruro de sodio mantiene el balance osmótico y el agar es el agente solidificante. Puede ser suplementado con sangre ovina desfibrinada estéril para favorecer el crecimiento de microorganismos exigentes en sus requerimientos nutricionales y permite una clara visualización de las reacciones de hemólisis. Tipos de medios de cultivos. Se desconoce su composición química exacta.
Estos medios de contiene componentes como peptonas, extracto de carne y de levadura y agar si se quiere de un medio de cultivo sólido. Clasificación de medio de cultivo. Consistencia. Líquidos. Contienen nutrientes a los cuales se les adicionan sustancias con la capacidad de mantener estables un pH, entre ellos podemos encontrar el caldo nutritivo y caldo peptona. Sólidos, se obtienen agregando agar, sustancia de tipo polisacárido que se obtiene de algas marinas, a un medio líquido determinado. Al tener un medio sólido, nos facilita obtener colonias bacterianas aisladas. Semisólidos, similares a los medios sólidos, la única diferencia es que a estos se les disminuye la cantidad de agar, lo que permite conservar cepas bacterianas y la observación y registro de bacterias móviles. Origen. Según su origen, los medios de cultivo se dividen en medios sintéticos y medios naturales. Los medios sintéticos o químicamente definidos son medios compuestos por productos químicos conocidos y se utilizan para realizar estudios metabólicos, por ejemplo, agar blando, caldo nutritivo, agar eosina azul de metileno, etc. Los medios naturales o químicamente no definidos son aquellos medios que se preparan a partir de sustancias naturales animales o vegetales, por ejemplo, suero, leche, papa, etc. Composición y utilización. Según su utilización y su composición, los medios de cultivo se pueden clasificar en simples, enriquecidos, selectivos, diferenciales, enriquecimiento. Medial samples. Poseen los requisitos nutricionales para permitir el desarrollo bacteriano general, ejemplos, agar nutritivo, caldo nutritivo, entre otros. Medios enriquecidos. Son medios simples o comunes, a los que se le añaden ciertos elementos como sangre, suero, líquido acítico, huevo, glucosa, vitaminas, etc. Lo que permite el aporte de factores de crecimiento o sustancias que neutralizan agentes inhibidores del crecimiento en bacterias exigentes nutricionalmente, entre algunos ejemplos, agar sangre, medio de Lowenstein-Jansen, enriquecido con huevo para facilitar el crecimiento de Mycobacterium, agar desoxicolato lactosa, DLA. Enriquecido con lactosa y desoxicolato. Medios de cultivo 4.1, IP. Medios selectivos. Se consiguen añadiendo al agar nutritivo compuestos químicos nocivos para algunas bacterias cuyo crecimiento no es de interés o también mediante una alteración de las condiciones físicas del medio. Entre algunos ejemplos tenemos el agar McConkey que contiene cristal violeta. Taller Martín medio selectivo para Neisar, ya que este posee antibióticos como la vancomicina, colistina y nistatina. Caldo lactosado bilis verde brillante en donde la bilis inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas. Lowenstein-Jansen con verde de malaquita es selectivo para Mycobacterium. Medios diferenciales. A estos medios se le adiciona sustancias para que solo crezcan ciertas bacterias y estas, al actuar sobre alguna de las sustancias adicionadas, permiten observar macroscópicamente ciertas propiedades de crecimiento que ayudan a diferenciar sus colonas de otras especies diferentes. Entre algunos ejemplos encontramos agar eosina azul de metileno, EMB, diferencia E. coli, color verde metálico brillante, de colonias de Enterobacter aerogenes, color rosado, consistencia mucosa y crecimiento abundante. Agar sangre, diferencia variedades de Streptococcus pyogenes en Streptococcus beta hemolíticos de Streptococcus alfa hemolítico y gamma hemolítica. Agar Salmonella Shigella tiene lactosa y un indicador de pH que permite diferenciar las colonias de bacterias fermentadoras de este disacárido. Medios de enriquecimiento. Son medios líquidos que favorecen o permiten la multiplicación de las bacterias cuando la muestra obtenida es muy pobre, por ejemplo. Caldo tioglicolate favorece el crecimiento de las bacterias anaeróbicas. Caldo tetrationato favorece crecimiento de bacterias microaerófilas. Los caldos bilis y de Muller-Kaufmann favorecen el crecimiento del género Salmonella. Caldo o agua peptonada se utiliza para el Crecimenote vibrio cholerae.